Gloria a Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo, amados. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3, puestos sobre sus pies para reverenciar la santa palabra. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu santa palabra, Señor. Padre, tu palabra es vida y es luz. Señor, glorifícate y bendícenos a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El pecado engendra pecado. Ese es el título de este mensaje. Quiero que preste mucha atención al mensaje, en virtud de que cada día la palabra se va renovando. Y aunque hayamos predicado 1000 veces sobre un texto bíblico, es posible que en el día de hoy Dios traiga una palabra nueva a nuestras vidas, aunque sea del mismo texto bíblico. Dice la palabra que hemos leído que Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tus parientes a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y haré de ti una gran nación. No solo la promesa incluía a Abraham, sino a toda su descendencia. Pero como titulamos este mensaje, el pecado engendra pecado. Abraham cometió muchos errores. Claro, Abraham era un ser humano. Hay que partir de la idea de que Dios no se conocía, de que Dios no se había manifestado a muchas personas, y que Abraham era un idólatra. Abraham tenía una fábrica de ídolos. Su familia se había enriquecido fabricando ídolos. Y de repente el Dios del cielo se le aparece a Abraham y quiere sacarlo de su parentela, de su familia, donde ellos eran una autoridad, un poder. Bendito sea Dios. Me imagino que la familia de Abraham había tildado inmediatamente a Abraham de loco. Yo lo hubiese hecho. Pero tú tienes una fábrica, tienes autoridad, tienes poder, todo el mundo del pueblo te consulta. ¿Por qué Dios te va a aparecer y te va a sacar de donde están tus raíces, de donde tú vives? Les digo yo que Abraham cometió errores. ¿Por qué? Porque si Dios lo quiso sacar de sus parientes, ¿cómo él pudo cargar con sus parientes? Si de ahí era que Dios lo quería sacar. Entonces no solo cargó con su padre, el cual murió en el camino, y yo he predicado en otras ocasiones que la culpa de la muerte del padre en parte la tuvo Abraham por cargar con él. Dios no le dijo al padre de Abraham que se fuera con él. Abraham cargó con él. ¿Y qué resulta? Que en la era de los patriarcas, el padre era como el jefe de la familia, lo que quiere decir que si Taré se iba con Abraham, ¿quién iba a comandar la familia? Normal, el padre de Abraham era el padre. Por lo tanto, había que desvincular a Abraham
totalmente de su padre, para que Dios pudiese hacer aquello para lo cual lo había llamado. Pero no solo esto. Veamos lo que dice el versículo 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cómo fue lo que Jehová le dijo? Que se fuera. Pero oye lo que dice. Y Lot fue con él. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no llamó a Lot. Dios no trató en ningún momento con Lot. Entonces, ¿por qué Lot tenía que salir junto con Abraham? Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. Tomó pues a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. O sea, tanto los bienes de Lot, que era rico, más los bienes de Abraham, que también era rico, como dice la palabra. En ganado, en oro, en plata, en todo, eran ricos. Pero salieron juntos. Y esto creó un problema hasta hoy. Fíjate, y es lo que quiero dejar a la iglesia en esta mañana, lo que acontece cuando Dios te da un plan, una promesa. Cuando Dios hace un pacto contigo y tú incluyes a otras personas en el pacto que Dios ha hecho exclusivamente contigo. Dios hace un pacto con Abraham. Él se lleva a Taret. Taret muere en el camino. Pero recordemos que Lot, su sobrino, también acompañaba a Abraham. ¿Cuántos problemas le causó Lot a Abraham y al pueblo de Dios hasta hoy? ¿Por qué? Porque el pecado engendra pecado. Bendita sea la gloria de Dios. En el capítulo 13 vemos que Lot y Abraham se separan. ¿Por qué razón? Porque comenzó a haber contienda entre ellos. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron desacuerdos. ¿Por qué? Porque se ligaban las ovejas. Un trabajo, hermano. Un trabajo. Hoy, en esta mañana, aprendí yo algo que quizás no lo había tomado en cuenta acerca de las ovejas, pero escuché un mensaje ahorita y escuché un detalle que es bien interesante para uno como pueblo de Dios. Escuché que el predicador decía que las ovejas, contrario a las cabras, las ovejas tienen visión corta. O sea, las ovejas desde que nacen tienen un problema visual, no ven muy lejos. Por lo tanto, tienen que ser guiadas porque fácilmente se descarrían, se van por cualquier barranco, porque tienen poca visión. Pero aparte de eso, contrario a otros animales, y es bien interesante esto para la iglesia, decía, la oveja bebe de cualquier tipo de agua, no le importa. Donde quiera que haya un charquito de agua, ella va y bebe, entonces se contamina, se enferma. Y lo del agua, no lo digo por las ovejas, sino por la iglesia. Como la iglesia hoy en día va a tientas y ciegas, y tú le das una doctrina y tú le das un mensaje, pero a los 10 minutos de salir de la iglesia, escuchan un mensaje por las redes o por la radio o por la televisión que dice todo lo contrario de lo que se ha establecido como norte en la iglesia, y entonces le cambia totalmente el modo de pensar y comienza el enemigo a usar una herramienta que es la más eficaz que él tiene, aparte del temor, que es la duda. ¿Estará el pastor predicando lo que es? ¿Será verdad que el tema central de la Biblia es el reino de Dios? ¿O habrá otro? De ahí comenzamos como Juan el Bautista, cuando estaba preso esperando la hora de la muerte. Era tú el que había de venir o esperamos a otro. Pero él mismo había profetizado sobre Jesús. Pero la duda que el diablo metió en su corazón, ahora dice, ¿eres tú
o tenemos que esperar a otro. Eso pasa constantemente en la vida de las ovejas. ¿Por qué? Porque toman de cualquier agua que le den y se contaminan. Bendito sea Dios. Y el pecado engendra pecado. Seguimos, y quiero que tú le des seguimiento al Lord, que no lo pierdas de vista durante este mensaje. No lo pierdas de vista. Tuvieron problemas los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Se armó una discusión, comenzaron a pelearse entre sí por el cuidado, por la comida de las ovejas, por los pozos de agua. Y entonces Abraham llama a Lot, su sobrino, y le dice: no haya altercado entre nosotros, no haya contienda. Mira, toda la tierra está delante de ti. Escoge tú primero. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Si tú vas al este, yo voy al oeste. O sea, tienen que separarse. ¿Ves tú lo que estoy diciendo cuando uno incluye a otra persona en los planes de Dios? Abraham cargó con él y con todo su grupo de gente que lo tenía. Pero esto le acarreó un problema. Y ahora amargamente tenían que separarse. ¿Por qué? Porque Lot iba a impedir el desarrollo espiritual de Abraham. Lot era un obstáculo. ¿Quién cargó con el obstáculo? Abraham. Dios le dijo: vete de tu casa, vete de tu parentela, vete de ellos. No carga con ellos, no vete con ellos. Porque ¿para qué? ¿Qué sentido tendría si Abraham se va de su parentela pero carga con todos ellos? Entonces quédate ahí, da lo mismo. No hay para qué separarse, no hay para qué irse. Si tú vas a cargar con una mochila llena de problemas, de todos los problemas que ya Dios te sacó, eso es como el hechicero, que Dios lo saca de la hechicería y lo llama para que le sirva a Dios, pero él deja el altar ahí por si acaso, por si pasa algún problema. No, pero yo ya yo no voy a trabajar eso, pero lo voy a dejar por si acaso, por si pasa algo. No, todo es nuevo en Dios, incluyendo nosotros, que somos renovados y convertidos en nueva criatura, en nueva persona. Fíjate, dice la palabra que Dios prueba la mente y el corazón de los seres humanos. Cuando llega el momento de la separación, quizás la prueba no fue para Abraham, porque Abraham ya era un hombre que conocía a Dios y que tenía claro los propósitos de Dios en su vida. La prueba era para Lot, una prueba de fidelidad. Y para que Abraham supiera que Lot no era fiel. Cuando Abraham le dice: oye, toda la tierra, toda la llanura, todo está frente a tus ojos, escoge. Si tú coges para allá, yo cogeré para acá, para donde, lo contrario de donde tú cojas. Bien, Lot pudo decir: no, tú eres mi tío y como mi padre, porque fue quien lo crió, porque su padre murió. Donde tú vayas, yo voy a ir. Como le dijo la nuera de Ruth, ¿verdad? No, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Donde tú vayas, yo voy a ir y nadie me va a hacer despegar de ti. Esa debió ser la palabra de Lot. No. Inmediatamente miró cuál era la mejor tierra para quitársela a Abraham. Donde había más pastos, donde había más hierba verde para sus ovejas. ¿Y qué? La avaricia, la ambición, ¿a dónde lo llevó? A Sodoma, a una tierra de maldición, a una tierra que estaba destinada para la destrucción. Hacia allí se dirigió Lot inmediatamente. ¿Por qué? Porque los propósitos mentales de Lot no eran los propósitos que Dios había fijado en la mente de Abraham. Pero te decía, no lo pierdas de vista a Lot, porque es interesante lo que sucedió en la vida de este hombre. Se separan. Abraham coge para un lado, Lot coge para otro. Luego hay hambre en la tierra.
y Abraham tiene que coger hacia Egipto, pero Lot sigue en Sodoma y en Gomorra, donde habita totalmente el pecado, tanto que Dios tiene que tomar la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero ahora hay un problema, y es que Dios llamó a Abraham y Lot está en Sodoma. Entonces Dios tiene que tratar con Abraham para que Abraham vaya a rescatar a Lot de Sodoma. Otro problema. De ahí se desata una guerra entre los reyes de Sodoma y Gomorra y otros reyes. Y entonces tiene que ir a rescatar de nuevo a Lot. Pero no solo eso. Ya Abraham tenía claro en su mente que debía haber una separación, por eso no cargó con Lot hacia donde él estaba, hacia la llanura donde él se había ido, sino que se separaron. Se separaron. Dios dejó Abraham dejó que los ángeles fueran a Sodoma y que decidieran ellos qué hacer con Lot. Pero mira lo traumático. Cuando están en Sodoma, que los sodomitas intentaron violar a los ángeles, Lot le ofrece sus hijas. Perfecto. Lo sacan con violencia para poder hacer en Sodoma y en Gomorra lo que los ángeles habían ido a hacer, pero pierde a la esposa. ¿Por qué? Eso nadie lo sabrá jamás. No era el dinero iba con ellos. Lo que ellos tenían iba con ellos. Los ángeles lo chancearon, le dijeron: oye, lo que sea que tú tengas en Sodoma, recógelo ahora. Si tienes algún pariente y le advierten, como los nuevos tuyos, los que se van a casar con tus hijas, ofrécele que salgan de Sodoma. Ellos se burlaron. Está loco, ¿y cómo tú quieres que yo me vaya de Sodoma si en Sodoma es que está el meneo, es que está la bendición, es que está lo económico? De aquí yo no voy a salir. Pero nadie nunca podrá descubrir qué tenía la mujer de Lot en Sodoma. Eso nadie lo va a saber. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? ¿Qué tenía ella en Sodoma que se le había quedado atrás? Eso nadie lo sabrá. Eso nunca se va a saber. Tal vez cuando Dios establece el reino, que estemos en el juicio, que va a ser, me imagino, como todos los juicios, oral público y no tan contradictorio, porque a Dios no se le puede contradecir. Cuando Dios dijo fue así, es porque fue así, no hay nada que agregar. Perdió la esposa, o lo que le quedaba de la esposa, porque no creo que le quedara mucho. El corazón de ella estaba en Sodoma. Lo de ella, la vida de ella estaba en Sodoma. Y por eso Dios la convirtió a ella en una estatua de sal. Pero fíjate el problema. La ciudad de Zoar también estaba destinada para el fuego. Pero Lot miró hacia Zoar y le pidió a los ángeles que le dejaran llegar hasta allí. Y ciertamente lo complacieron. O sea, se salvó Zoar por causa de Lot, porque no la destruyeron, no la quemaron. Pero todavía él está en Zoar y ha escuchado de los ángeles que no la van a quemar, pero él no confía. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Y el que no conoce a Dios nunca confía, no importa dónde esté, no importa lo que tenga a la mano, no importa lo que sus ojos tengan enfocado, no va a confiar porque no conoce a Dios. Gloria a Dios. Hay otro punto que quiero considerar aquí antes de seguir con lo de Lot y sus consecuencias. Y es que el pecado engendra pecado, como hemos titulado este mensaje. ¿Y qué es el pecado? Ahí la iglesia en pleno casi siempre comete el mismo error. Y es que decimos que el pecado es la transgresión de la ley. Y eso no es verdad. Eso es una media verdad. El pecado es transgresión de la ley. Donde no hay ley, no hay pecado. ¿Es así? Pues mira que no. El pecado no surgió en el hombre.
el pecado entró a la tierra a través del hombre. El hombre fue el vehículo que Satanás utilizó, el Señor reprenda, para introducir el pecado en la tierra. Pero recuérdate que la Biblia dice que el que peca es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el pecado se originó en Satanás, no en el hombre. Y Satanás tiene estrategias para hacernos creer cosas inexistentes, cosas que nunca van a pasar. Nos las hace creer, nos las hace ver. ¿Para qué? Para desenfocarnos de Dios, que es la meta principal de Él. Entonces, el pecado no es solo transgresión de la ley. ¿Por qué? Porque antes de Moisés no había ley y había pecado. Y entonces, explícame eso. Desde Adán hasta Moisés no existía la ley. La ley le fue dada a Moisés. Sin embargo, antes de Moisés había pecado. ¿Por qué entonces? Porque pecado es oponerse a los planes de Dios en tu vida. Cuando Dios te dice, ve por este camino, y tú decides irte por el camino contrario, eso es pecado. Cuando Dios te dice, hazlo de esta manera, y tú decides hacerlo de otra manera, eso es pecado. Y un pecado difícil de que pueda ser pagado. Por eso la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no puede encontrar perdón ni en esta generación ni en la venidera. ¿Por qué? Si Dios está empeñado en salvarte, Dios ha metido su mano para salvarte, pero tú no quieres salvarte. Tú quieres desarrollar tu agenda, tu propia agenda, tus propios propósitos, tus propios proyectos. ¿Por qué? Porque tú entiendes que tus ideas son mejores que las ideas de Dios. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando uno reniega de Dios, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo constantemente te está diciendo, Dios te está llamando. Dios quiere salvarte, Dios no quiere que tú andes por ese camino. Dios quiere que tú vengas por este otro camino. Pero nosotros le oponemos resistencia a Dios y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el problema del pecado es que el pecado engendra pecado. Todo lo que venga como producto del pecado es pecado. Yo no creía eso antes. Pero estudiando derecho migratorio, pude darme cuenta de algo que hace Estados Unidos. Y es que Estados Unidos, en su ley, en su constitución, dice que lo que es producto de una ilegalidad no existió nunca. Hay que borrarlo. Por eso, si usted, por ejemplo, se casa por negocio, como hace la gente, un matrimonio por negocio, pero usted entra a los Estados Unidos con papeles falsos, engañando al sistema, obtiene la ciudadanía, obtiene primero la residencia, ¿verdad? Luego la ciudadanía, le nacen hijos, los hijos son ciudadanos, y ya va lejísimo el asunto. Pero luego se descubre que desde el principio todo lo que usted hizo fue un fraude. Todo es anulado. Todo es anulado. Es anulada la residencia, es anulada la ciudadanía. Creo que tal vez a los hijos, porque no tienen la culpa de su error, le dejen la ciudadanía porque son ciudadanos norteamericanos. Pero usted será deportado inmediatamente. ¿Por qué? Porque una ilegalidad no puede crear derecho, una falsedad no puede crear derecho. Entonces en Dios pasa eso mismo, hermano. Por más que uno quiera avanzar sin Dios, todo lo que tú logres sin Dios lo vas a perder. Inmediatamente Dios llega a tu vida.
todo lo va a perder. Y hay mucha gente que ha probado eso. Pero mucha gente, conozco el testimonio del dueño del ministerio, Juan 323, creo que se llama, de ahí de los frailes, que era una persona que bregaba con droga, dio un tumbe en Estados Unidos y luego se convirtió. Y cuando se convierte, viene al país con todo ese dinero, ¿verdad? Y establece el ministerio Juan 3:23 para luchar contra el flagelo de la droga. Pero él se quedó sin ninguno, él perdió todo. Todo lo que fue producto del engaño, todo lo que fue producto de todo se fue. Ahora Dios lo está bendiciendo, pero ya de la manera de Dios, no con lo que él arañó por allá de otra manera. Entonces, el pecado, el pecado es de balde, que uno corre de Dios tratando de buscar bienes económicos, porque todo se va a perder. Todo se va a perder. ¿Por qué? Porque los planes de Dios se van a sobreponer a tus planes. Aunque Dios tenga que desbaratarte y hacerte de nuevo, Dios lo va a hacer. Olvídate de eso. Dios lo va a hacer. Entonces fíjate el pecado, cómo engendra un pecado. Seguimos con Lot. Lot, en vez de quedarse en Zoar, se va a una cueva, se va a una loma, a una montaña, se esconde en una cueva con sus hijas y allí ocurre un hecho bochornoso delante de Dios. Sus hijas, que tampoco conocían a Dios porque fueron criadas en Sodoma, y ahí lo que yo digo de la gente querer buscar cosas económicas sin Dios, mira lo que acontece. Las hijas lo emborrachan. Una noche se va una con él y él no se da cuenta porque está borracho. A la otra noche, luego de eso, se va otra con él. Y entonces primero una concibe de él y la otra también. Y de ahí vienen dos pueblos enemigos de Dios hasta hoy. ¿Por qué? Porque Lot quiso caminar sin Dios. Lot todo el tiempo fijó sus ojos en lo económico. Fíjate qué tristeza. Mientras Abraham es contado como amigo de Dios, oye lo que dice la Biblia en el libro de Nehemías, en su capítulo 13. Si es posible y deseas, lo puedes ver, lo puedes anotar. Capítulo 13 del libro de Nehemías, versículo 1, dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Quiénes son esos muchachos? Los amonitas y los moabitas, los hijos de las hijas de Lot. Es decir, los hijos incestuosos de Lot son los amonitas y los moabitas. Los moabitas adoraban al dios Quemos, un ídolo, pero los moabitas adoraban a Milcom, que es Moloch, aquel al cual los mismos israelitas, contaminados por el hombre más sabio de la tierra, Salomón, que hasta ahí llegó la sabiduría. ¿Por qué? Porque Salomón le hizo templos a Milcom, le hizo templos a Moloch, le hizo templos a los dioses falsos. ¿Por qué? Por sus mujeres, por sus concubinas. Y de ahí es cuando entonces Dios prohíbe y dice que no pasen sus hijos por el fuego. ¿Por qué? Porque aún los israelitas se contaminaron con Moloch haciendo sacrificios humanos. Moloch era una estatua que tenía los brazos extendidos y un hueco donde todo estaba prendido en fuego. Y entonces ponían el niño en los brazos y al toque de la trompeta lo empujaban hacia el fuego y se lo quemaban a Moloch como una ofrenda, hermanos.
Pero esto viene de los hijos de Lot con sus hijas. Amón era hijo de Lot. Moab era hijo de Lot. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón no está con Dios, sino con el beneficio económico y con el pecado engendra pecado. Por eso a los hijos de Lot se le prohibió entrar al templo de Dios para siempre. ¿Estarán desechados los hijos de Lot? No sé, tal vez. Sería un buen tema de investigación. Pero aunque el versículo 2 dice que está prohibido para ellos entrar al templo de Dios, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que le dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas Dios, dice la Biblia, volvió la maldición de Balaam y de los amonitas y moabitas, la volvió en bendición. Pero no quiero que te desenfoques en esta mañana del tema central que te estoy predicando, que es el engendro del pecado que viene del pecado de las hijas de Lot. El pecado engendra pecado. A mí a veces me inquieta en mi vejez ya, cuando veo a los hijos míos un poquito desenfocados de Dios, pero luego mi mente me dice, bueno, en parte tú cumpliste, porque desde que nacieron lo metiste a la iglesia. Ya son adultos, ya son mayores de edad, ya ellos pueden tomar sus propias decisiones. Pero lo que más me entristecería a mí de que mis hijos no siguieran el camino de Dios es que yo sé la consecuencia de caminar sin Dios y sé la bendición que hay de caminar con Dios. Concluyo con Isaías capítulo 41. Solo voy a leer algunos versículos desde el versículo 8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí vemos dos descendencias: los hijos de Abraham, escogidos por Dios, protegidos por Dios, bendecidos por Dios, donde Dios dice: no temas, yo te ayudo, no importa las circunstancias, yo te ayudo. Y vemos los hijos de los hijos de pecado, que aún entrar al templo les está prohibido para siempre. ¿Por qué? Porque el pecado engendra pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom. Pastor Rigoberto Martínez, Santo Domingo, República Dominicana. Mi Preca TV. Dios te bendiga.